Javier, que está coordinando, nos trajo, ¿no?, el Salmo 121 refiriéndose a las promesas de Dios, a lo trascendente y a la diferencia que hacen en nuestras vidas las promesas de Dios. Después continuamos en la oración de las ofrendas, también que las promesas de Dios, ¿no?, son maravillosas, son riquísimas, son poderosas, preciosas promesas de Dios, dice Segunda de Pedro. Y de la misma manera yo quiero compartir, ¿no?, parece casualidad, pero no es casualidad, respecto también a las promesas de Dios, porque todos en algún momento de nuestra vida como creyentes hemos recibido promesas de Dios a través de una predicación, a través de un estudio bíblico, en nuestro hogar, estando en la intimidad con el Señor, en la oración, en el clamor, ahí cuando nos quebramos. Hemos recibido una palabra en el devocional, cuando meditamos las Escrituras. Dios siempre nos habla y nos habla de distintas maneras, muchas veces hasta a través de las circunstancias, pero siempre hay promesas. Según los entendidos, los eruditos, hay aproximadamente 8.000 promesas de Dios en toda la Biblia. La mayoría, el 99% de los casos, tienen una condición, ¿no es cierto? Hay algunas que son incondicionales. Por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé es una promesa incondicional. Pero, ¿qué es una promesa del Señor? Una promesa es una palabra mediante la cual Dios se compromete en asignarnos algo extraordinario, ¿sí? Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y milagros para todo aquel que cree. Qué maravilloso, ¿no? Es Dios es el que se compromete a dar cumplimiento a esa promesa. No importa el tiempo, no importa la demora, no importa la espera, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios promete y Él cumple. Y no es un mérito humano, es la gracia, es el amor de Dios. Ahora yo quiero compartir un pasaje con ustedes que es bien interesante, que remarca justamente también que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios nunca se olvida, que Dios jamás falla y que cielo y tierra pasarán, pero que su palabra permanecerá para siempre. Así desaparezca el cielo y la tierra, la palabra va a estar intacta. Dios le hace una promesa a Israel. Dios le promete la tierra prometida, primeramente a Abraham, a Isaac, a Jacob, y así siguió la promesa, ¿no es cierto? Y el encargado de ponerla ya en obra como el líder, el libertador, fue Moisés. Ahora, Dios le hace esta promesa de una tierra fértil, de tierra de prosperidad, tierra de salud, tierra de libertad. Y el gran tema era si ellos creyeron estas promesas. Ellos creyeron las promesas de Dios. Y hay un pasaje en la Escritura que es un pasaje que muchas veces lo hemos escuchado. Lo bueno que siempre lo hemos escuchado, ¿no?, de distintas maneras, interpretadas, pero siempre apuntando a lo mismo, a creer las promesas o no creer las promesas. Pero vamos a ver si el pueblo de Dios en su mayoría, porque hubo excepciones, sí creyeron, pero en su mayoría tenemos la respuesta en Números capítulo 13, Números capítulo 13 del 27 al 33, Número 27, Números 13 del 27 al 23. ¿Cuál era el contexto? 2 espías hebreos enviados por Moisés fueron a reconocer la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces, cuando al cabo de los 40 días que reconocieron la tierra prometida, ellos regresan con un informe para Moisés, para los líderes y para el pueblo de Dios. ¿Cómo era la tierra prometida? Era la gran pregunta, ¿sí? Y dice así, Números 13 del 27 al 33. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalet, que habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subían con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Qué había sucedido para que ellos tengan ese pensamiento, esa idea, ¿no? Que se iban a encontrar con lo que Dios le había prometido, y de repente, ¿no? ¿Cómo se perciben ellos ante la realidad? ¿Qué pasaba? Israel en Egipto había perdido su libertad. Habían estado 400 años esclavos. Ellos perdieron su libertad, perdieron su identidad, y ellos aprendieron a ser esclavos desde niños. Habían nacido esclavos y así se iban muriendo, siempre siendo esclavos. Como que de alguna manera estaban mentalmente programados para la esclavitud. Igual que nosotros en otro tiempo, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, cuando éramos sabios en nuestra propia opinión, ¿no es cierto? También vivíamos de la misma manera. Y teniendo ese sentir, esa mentalidad de esclavos, nos limitamos en lo que podemos recibir de Dios. Es como que de alguna manera programamos nuestro subconsciente con mentiras de Satanás. ¿Qué pasa? Atrofiamos nuestra fe con el razonamiento natural de la mente, ¿sí? Y Dios nos desafía a que nuestra fe supere el subconsciente. Lo que sucede es que nuestra mente natural lucha contra el mundo espiritual. Lo que no entendemos racionalmente no lo aceptamos, directamente lo rechazamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que no procesamos con la razón, lo que no procesamos con los 5 sentidos, lo resistimos. Porque no lo entendemos, no le encontramos una lógica, no tiene sentido. No entra en nuestra cabeza algo que no podemos comprender. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, ahí tenemos cuando el ángel Gabriel, se le aparece a María y le da la noticia de que va a dar a luz un hijo, ¿no? Lucas 1, 30, 31. Lucas 1, 30, 31. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se imaginan, María? Concebirás, darás a luz un hijo. O sea, es como que su mente entra en acción. Y ella no entiende lo que el ángel le hablaba, ¿sí? Entonces el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su poder te cubrirá. O sea, nunca escuchó algo así María, ¿sí? Nunca escuchó que alguien podía quedar embarazada por el Espíritu Santo. Si bien era adolescente, era una joven, sabía que para quedar embarazada tenía que tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces no podía ella entenderlo a través de racionalizar lo que el ángel le estaba hablando. Pero a pesar de que ella no entiende cuáles fueron sus palabras, dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué le dijo? Creo en tu palabra. No entiendo cómo va a ser esto,
pero si el Señor lo dice, así será. Tenemos otro ejemplo también en Juan capítulo 3, cuando Jesús está con Nicodemos, con este líder religioso, erudito, en el Antiguo Testamento. Juan 3:3, Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, ya un hombre grande, dice: pero ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo nacer de nuevo? ¿Cómo va a entrar al vientre de su madre nuevamente y va a volver a nacer? ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús le está hablando de algo profundamente espiritual. Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, le está hablando de lo que es la regeneración. Y Nicodemo lo reduce a su nivel intelectual para poder entenderlo, y completamente fuera de lugar el pensamiento que él tenía. Y así, exactamente así sucede cuando recibimos una promesa del Señor y nos parece algo increíble. Cuando recibimos esa palabra de parte de Dios, en distintos momentos, ocasiones, circunstancias, siempre hemos recibido una palabra que nos ha quebrado, que nos ha llegado a lo profundo de nuestro ser, que es una promesa directa de Dios para nuestras vidas. Y en ese momento decimos: pero yo voy a tener un ministerio, yo voy a llegar a ser un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra. Como que no lo puedo llegar a entender, ¿sí? Viene una promesa que voy a tener un título universitario y me cuesta creer que puedo llegar a tener un título universitario, o de un buen trabajo, o de una familia restaurada, una familia bendecida por Dios, que mis hijos van a estar en la iglesia, que voy a estar bien, que voy a estar en prosperidad, en abundancia. Recibimos la promesa y ¿qué sucede? Nos evaluamos a nosotros mismos, ¿sí? Pensamos y sacamos una conclusión. La verdad que está bárbara la promesa, pero no estoy preparado yo para eso todavía. No estoy preparado, no estoy capacitado para poder hacer esto que Dios me está prometiendo. Yo todavía no reúno las condiciones, los requisitos. Solo un milagro de Dios puede hacer que esa promesa se cumpla en mi vida, ¿no es cierto? Alimentamos esa forma de pensar, ese desaliento, esa forma negativa, ese pesimismo por no creer la promesa, porque así vivimos nosotros durante muchos años siendo esclavos de Satanás, esclavos del pecado, y jamás pensábamos que un día íbamos a ser verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Recibimos una promesa de Dios y comienza a pasar el tiempo. Pasa el tiempo, y eso nos confunde porque no se cumple. Al estar confundido y ya la paciencia se va acabando, empezamos a cuestionar a Dios. De alguna manera sí sabemos que Dios cumple, sí sabemos que Dios es fiel, pero como fuimos esclavos tantos años de Satanás, ¿sí? Y esclavos en cuerpo, alma y espíritu, una esclavitud total. Entonces nosotros fuimos desarrollando una mentalidad de esclavo, de esclavitud. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es una persona en total dependencia de su amo, sin vida propia, sin ningún derecho, una persona que directamente perdía su identidad. Y con nosotros, ¿qué sucede? Es que programamos nuestro piloto automático para ser perdedores. Somos pesimistas total en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a lo que Dios puede llegar a hacer con nuestras vidas, porque primero nos consideramos a nosotros mismos y no, sí, Dios era muy bueno, me salvó, pero que llegue a hacer eso en mi vida, lo vemos tan lejano, lo vemos tan remoto, pensamos que no es posible. ¿Se dan cuenta?
Pero la gran verdad espiritual en esta mañana es que Dios nos sacó verdaderamente de la esclavitud. Dios nos sacó de la derrota. Dios nos sacó de la cárcel de oscuridad en la que estábamos. Él nos hizo verdaderamente libres. Mire, hay un versículo que ahora lo vamos a ver, Gálatas 4:7. Sáquele una foto y póngaselo ahí en su mesa de luz. ¿Sí? Un versículo extraordinario. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es una afirmación, no es una promesa, algo que va a suceder, ¿sí? Es algo que ya sucedió, ya no somos lo que éramos, ya no vivimos en esclavitud, hoy somos libres, hoy somos hijos de Dios, hoy somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que a pesar de la mente de esclavo, muchas veces con Jesús estamos destinados a la victoria, porque Él está con nosotros. Ustedes fíjense qué interesante. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, ¿sí? Tiene el conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva se ven desnudos, entonces se esconden, ¿sí? Cuando ellos están escondidos, le dice Génesis 3:11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es una pregunta muy profunda en la Biblia, porque habla mucho más allá de lo que podemos leer superficialmente. Es como que de alguna manera Jesús ya le está preanunciando a Adán que iba a haber concretamente la posibilidad de una restauración total, absoluta y definitiva del ser humano, ¿no es cierto? O sea, es como que Dios le dice: aunque has fracasado, es cierto, no estás perdido. ¿Quién te mintió que estás derrotado para siempre? ¿Quién te mintió que yo no puedo volver a restaurarte, a restituirte? No estás fracasado, yo volveré a cubrirte. Ese es nuestro Dios, hermanos, porque en definitiva todos hemos fracasado en la vida. ¿Quién de nosotros no ha fracasado? No alcanzan los dedos de las manos, de los pies, y si yo tuviera 100.000 dedos no me alcanzaran tampoco, ¿sí? Para decir las veces que uno ha fracasado. Es tremendo. Y sin embargo, por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios, por el amor de Dios, por el amor eterno de Dios, Él nos restaura, Él nos da nuevas oportunidades, cuando hay arrepentimiento genuino, obviamente, ¿no es cierto? Pero con Dios hay nuevas oportunidades, con Dios hay nuevas posibilidades, con Dios, a pesar del fracaso, el fracaso nos sirve, ¿no es cierto?, para que después podamos ministrar y consolar a otros. Esa es la realidad, porque dice Proverbios 24:16, Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo, y no es que caíste 6 y te queda una como el gato, ¿no?, que tiene 7 vidas. No es 7 veces. 7 veces literalmente en la Biblia es infinitamente. Miren qué interesante que es que el número 7 se menciona 737 veces en la Biblia. 737 veces en la Biblia. Significa el número perfecto. Es el día santo, el séptimo día de la creación. Es el número que sella la obra y la perfección del amor de Dios. Por eso es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, los hebreos durante 400 años desarrollaron mente de esclavos. Estaban programados para la esclavitud. Un esclavo, una vida comprada por un amo que tiene absoluta autoridad sobre él. Pero Israel había sido liberado de la esclavitud en forma sobrenatural. Ellos no tuvieron que pelear
para ser libres, para salir de Egipto, de la esclavitud. Ellos no tuvieron que ganar ni merecer la victoria para ser libres. Fueron libres por el amor de Dios. Fueron libres por la misericordia de Dios, por el propósito que Dios tenía con ese pueblo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que nosotros. O alguno de nosotros tuvo que pelear para aceptar a Cristo. Tuvo que luchar para recibir la vida eterna. Tuvo que ir a la guerra para ser recibidores de las promesas de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia, es por amor. Todos fuimos libres del pecado por el sacrificio de Cristo y por el amor de Dios. Es maravilloso, hermano, es un regalo, es un regalo, es por gracia. Muchas veces tendemos a buscar a Dios lejos. Pensamos que Dios está muy distante de nosotros y quién sabe si nos está escuchando y quién sabe si habrá una respuesta. Pero ustedes fíjense, hermano, haga memoria un momento y solo tenemos que mirar un poquito para atrás en nuestro pensamiento y recordar las veces que estuvimos enfermos, que estuvimos en crisis, que estuvimos desesperados, que no teníamos una moneda para comer, que no teníamos forma de salir de la deuda, que no había posibilidad de que nuestro hijo se encaminen, que nuestro matrimonio parecía destruido. Tantas veces y por tantas cosas pasamos, por tantas cosas, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta que el mismo Dios que nos ayudó una y mil veces es el que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta? Siempre, siempre Dios es fiel. Siempre. Hoy podés tener un montón de problemas, cantidad de problemas, pero mirá para atrás, mirá para atrás. Y recordá las veces que Dios te libró milagrosamente. Y las veces que ni te enteraste que los ángeles te libraron de la muerte, de un accidente, de una tragedia. Es impresionante, Dios siempre es fiel. Como decía Javier hace un rato, ¿no? Él es tu sombra, tu mano derecha. ¡Wow! Impresionante. No tenés que ir muy lejos, ¿no? No tenés que ir muy lejos, está ahí. Ahí está Dios. Dios siempre está presente. Dios siempre es fiel, hermanos. Por eso es que Él nos sacó de la esclavitud. Él nos sacó de la miseria. Él nos sacó de la desgracia, de la vergüenza, del oprobio, del pecado. Él nos hizo libres, hermanos. Ustedes fíjense que millones de hombres, de mujeres, de países murieron luchando por su libertad. Así ha pasado en la historia de la humanidad, muchas veces. Por eso es que la mayoría de los países tiene su día de la independencia y festeja su día de la independencia y es feriado nacional el día de su independencia. Es maravilloso. Sin embargo, nosotros no tuvimos que ir a la guerra, nosotros no movimos ni un dedo para ser libres. Nosotros solo tuvimos que creer y Cristo nos hizo libres. Solo creer en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, entregarle nuestra vida a Él, depender de Él, amarlo, seguirlo, bendecirlo, serle útil, decirme, heme aquí, Padre, y tenés la bendición y la garantía de la protección y de que Jehová es tu sombra a tu mano derecha, hermano. Por eso es tan maravilloso creer las promesas de Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. ¿Creía la promesa? ¿Sí? ¿Poseía la tierra prometida o se quedaba en el desierto? ¿Y qué sucedió? De acuerdo a cómo hemos visto en Números 13. La decisión que tomaron ellos por la información de los espías, cometieron dos errores. El primer error, confiar en sus propias habilidades. Dudaron de sus fuerzas para conquistar la tierra prometida. O sea, era la promesa de Dios,
Pero ellos intentaron analizarla, razonarla y ver las posibilidades que ellos tenían con sus fuerzas de conquistarla. Y la decisión que ellos tomaron de retirarse no tenía nada que ver con el poder de Dios para cumplirla. ¿Se dan cuenta? Y el segundo error que cometieron, ellos tenían la evidencia en la mano. Vieron que la promesa de Dios era real y ellos no creyeron. Fíjense lo que dice la Escritura en Números 13:23. Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo les fue en la tierra prometida? ¿Cómo son los frutos? Y venían 2 con un palo y un racimo de uvas así de grandote, ¿no? Como para decir, esto sí que es tierra que fluye leche y miel, ¿no? O sea, ellos lo vieron, ellos lo tocaron, comprobaron que la promesa era verdad, tenían la evidencia en la mano, pero ellos confiaban en sus capacidades para obtener la promesa. Confiaban en ellos y no confiaban en la promesa de Dios. ¿Y cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces hemos recibido la evidencia de que las promesas de Dios se cumplen? Infinidad de veces. Todos los creyentes hemos experimentado la fidelidad de Dios. Acá vemos el pueblo maravillado por los racimos, maravillado por la abundancia y lo grande en que eran los frutos, pero ellos se veían como langostas. Ellos se sentían nada. Ellos les parecía imposible conquistar esa tierra. Pensaron que ellos iban a pelear y iban a derrotar a los gigantes que vivían en ese lugar. El pueblo maravillado por la abundancia, pero ellos se consideraban de esa manera. ¿Por qué? A causa de continuar con la mentalidad de esclavos. Habían salido de Egipto, habían salido de la esclavitud, pero sus corazones parece que seguían en Egipto, seguían pensando como antes. Es como si hoy nosotros, que somos libres, que tenemos a Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo, nos estamos limitando en muchas cosas, pensando que somos fracasados, frustrados, que nunca vamos a salir adelante, que no vamos a lograr nada, que no voy a poder dejar esto que está mal, aquello que está mal, que mi vida es un fracaso y que no hay posibilidad de nada. Cuando lo tengo a Cristo, cuando solo tengo que encaminarme, solo tengo que arrepentirme si es necesario, solamente tengo que buscar de Dios de todo corazón. Y el Señor dice: buscadme y hallaréis, y me hallaréis. Es así, hermanos, es simple, no es tan complicado. Nosotros nos hacemos complicados. Ellos tenían mentalidad de esclavos, ellos habían perdido la identidad. Por eso la gran pregunta de esta mañana, la pregunta del millón, podemos decir con una mano en el corazón, es ¿cómo nos vemos? ¿O cómo nos estamos viendo? ¿Cuál es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos? Hacemos una introspección, un autoanálisis. ¿Consideramos que somos hijos de Dios? ¿Sabemos cuál es nuestra identidad como cristianos? ¿Sabemos cuando el enemigo nos miente y cuando es Dios el que nos está hablando? ¿Creemos las mentiras del enemigo o creemos la verdad de la palabra de Dios? Porque el enemigo nos sigue diciendo hoy que somos langosta. El enemigo nos sigue diciendo que somos inútiles, que no valemos nada, que no servimos para nada, que nunca vamos a hacer algo bien. Nos dice él, otras personas nos dicen eso utilizando al enemigo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero sin embargo Dios nos afirma que somos su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿A quién vamos a creerle? ¿A quién vamos a creerle? ¿A nuestro corazón que es engañoso y perverso?
¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que piensan las personas de nosotros? ¿A lo que nos susurra el enemigo de nosotros? ¿O creemos la verdad espiritual de Dios respecto a cada uno de nosotros, los hijos de Dios? Nosotros decidimos a quién creerle, hermanos. Por eso es que el pueblo tiene que tomar una decisión. ¿Cree la promesa? ¿Toma posesión de la tierra o se queda en el desierto? Hoy usted y yo también tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos la promesa o nos quedamos en el desierto? ¿O nos quedamos en la nebulosa, perdidos, ¿no? Sin saber para dónde ir? Como esos días de neblina que no sabes para dónde ir, perdemos el rumbo, la dirección, ¿no? No hay de qué forma tomar una decisión, hermanos, ¿sí? Y nosotros no debemos confiar en nuestras habilidades para recibir las promesas de Dios. Solamente hay que creer y perseverar, que es el fruto de la fe. Perseveramos cuando creemos y perseveramos. Fíjense qué hermosa la palabra de Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. También para guardarla en el corazón. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. No pierdas la confianza. Es necesaria la paciencia. No es que quizás sea bueno que tengas paciencia, no, es necesaria. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Recibo la promesa, se cumple la promesa. Veo la promesa hecha realidad en mi vida. Eso nos garantiza la palabra. Por eso, hermano, hermana, seguramente hay promesas de Dios para su vida. Seguro que hay promesas de Dios para su vida. Promesas de un buen trabajo. Si estás enfermo, promesas de sanidad, de restauración familiar, de un ministerio lleno del Espíritu Santo sirviendo en la obra de Dios. Hay promesas de prosperidad, de abundancia. Hay promesas de Dios para tu vida. Y hay una garantía de Dios. Dice el apóstol San Pablo que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios se cumplen indefectiblemente. Entonces, Israel recibió la tierra prometida. Se cumplió la promesa. En usted también se van a cumplir las promesas de Dios. Para terminar, quiero leerles Josué, ya cuando se está, después de haber conquistado gran parte de la tierra prometida, se está despidiendo del pueblo y le dice Josué 23:14. Josué 23:14 dice: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ni una de ellas, ni una sola palabra de todas las promesas que Dios le había hecho quedó sin cumplirse, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la fidelidad de Dios? ¿Se dan cuenta cuando usted esté en sus últimos días de vida? Quizás ahí en un sanatorio, en la clínica, en el hospital o en su casa, ¿no? Orando, dando gracias a Dios, ya anciano, ¿no? Y esté viviendo esos momentos y recuerde, piense toda su trayectoria, ¿no? Y pueda decir como Josué: Señor, ni una sola de tus promesas quedó sin cumplirse, ni una de tus palabras quedó sin cumplirse. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios no son estáticas, no son estáticas, pasan de generación en generación.
Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, la bendición y la promesa fue para Moisés, ahora la promesa es para vos. La promesa que Dios hizo para vos también son para tus hijos, también son para tus nietos y también son para los hijos de tus nietos, para tus bisnietos, porque así son las promesas de Dios, porque Dios siempre es fiel, hermanos, ¿sí? Entonces, si usted cree la promesa de Dios, a pesar de las crisis, a pesar de que su mente no lo entienda, a pesar de que en su razonamiento pueda parecer imposible, si usted cree estas promesas, sus ojos la verán, hermanos. Sus ojos la verán y todas se cumplirán. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos destinados a la victoria. Con Jesucristo, a pesar de la mente de esclavo que muchas veces tenemos, somos verdaderamente libres. Libres para amarlo, libres para servirlo, libres para seguirle, libres para obedecerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, la garantía que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios no se olvida, que Dios no falla y que su palabra jamás cumplirá. Por eso, hermanos, la palabra de hoy es: el Señor siempre cumple sus promesas. Amén, amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias porque realmente colma nuestro corazón, Señor, de fe, de seguridad, esta garantía, Señor, que recibimos de tu palabra, Señor, que todas y cada una de las promesas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, Dios mío, se van a cumplir, Señor. No importa la espera, no importa la demora. Los tiempos tuyos son perfectos, Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Todas se van a cumplir en su tiempo, en su momento, en tu perfecta voluntad, Señor. No vas a fallar porque jamás fallaste, Señor. Estamos seguros, tranquilos, en paz, fortalecidos, esperando ese momento. Estamos perseverando, Señor, en la lucha. Hay adversidad, hay crisis, hay obstáculos, hay ataques del enemigo, Señor, pero estamos aferrados a ti, aferrados a tus promesas, creyendo, Señor, que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque fortalece nuestra fe, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Dios del cielo, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Bendice a mis hermanos, Padre, bendice a la congregación, que esta palabra quede guardada, sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que venga a la luz siempre que la necesitamos, Señor. Tú siempre cumples tus promesas, tú siempre eres fiel. En el nombre de Jesús, amén, amén.